Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy les quería hablar de un tema que se está hablando mucho de la decapitación del ministro de Economía, Martín Lustó. Digo decapitación, que le cortan la cabeza, y no de renuncia, porque bueno, a él se le atribuye el tema de las retenciones móviles, que lo han metido al gobierno en una trampa mortal con el campo. Bueno, Martín Lustó es bancado por Alberto Fernández, y ahora están vendiendo que Martín Lustó quiere bajar el gasto público y que Martín Lustó quiere que la economía crezca al 5 o 6% anual, o sea, tomando las teorías que había hecho Alfonso Pradey, que está con Lilita Carrió, y que hablaba y también el mismo Labaña, que hablaba de un crecimiento de la economía del 5 y 6 y no del 8 o 9, porque eso calentaba mucho la demanda y fomentaba más inflación. Bueno, en verdad, el año pasado, como el gobierno maneja el INDEC y tiene los precios al 8,5, la economía no creció al 8,7 como dice el gobierno, sino al 7. Este año hay un arrastre del 3,2, y en un video anterior dijimos que la economía no va a crecer más del 6%. Pero no va a crecer más del 6% porque la economía se va a parar, y de la peor manera, no por la voluntad de Lustó. Lustó es un joven ambicioso que quería ser ministro de Economía y no puso ninguna condición. Hoy Carlos Pañi, el periodista del diario La Nación, habla que le habían ofrecido a Martín Redrado, y Martín Redrado, el presidente del Banco Central, no quiere aceptar el Ministerio de Economía si no hay un combate contra la inflación. Martín Redrado tiene un prestigio que quiere conservar, y Lustó lo único que le interesaba es ser ministro de Economía para ponerlo en su currículum, pero quedará en la historia como un ilustre mamarracho. Bueno, no creo que esto que plantea Lustó se llegue a aplicar, porque el presidente Kirchner y la presidenta, el presidente del Partido Justicialista. De ahora en más, cuando hablo del presidente Kirchner, hablo del presidente del Partido Justicialista, y cuando hablo de la presidenta, hablo de la presidenta de la Nación, para que no haya ninguna suspicacia, y tampoco entro en la teoría del doble comando que largó Duarte, que Kirchner tiene más poder que Cristina. No, yo estoy convencido de que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner coinciden en un 100% en su visión de la realidad argentina, y no tienen ninguna diferencia. Habrá alguna diferencia de matiz muy menor, pero no creo en el doble comando. Ellos piensan igual, y por lo tanto tienen una visión de la política argentina, de la política setentista, y en el plano económico tiene una visión del sesentismo, o sea, de los años 60 y de los años 80, o sea, la visión estructuralista de la CEPAL de Raúl Previs. O sea, es una heterodoxia un poco irresponsable, que hasta ahora no le fracasó porque hay un alto precio de los commodities que exporta la Argentina. Bueno, aclarado este tema, quiero decir que, bueno, está Alberto Fernández, el jefe de gabinete, que bueno, él puso a Romina Piccolotti, la puso a Beatriz Nofal, es el que puso a Lustó, y él está vendiendo la imagen de una Cristina que quiere mejorar lo que hizo su marido, y que Cristina está abierta al mundo en una relación con Estados Unidos, disminuir la relación con Chávez, pero todo eso pertenece al mundo de Disneylandia, que le quiere vender Alberto Fernández a periodistas que le compran su carne podrida. En realidad, Cristina Fernández y Néstor Kirchner opinan plenamente lo mismo, están de acuerdo con la teoría del aislamiento y de su alianza con Chávez, con Evo Morales. Y bueno, y hay que ser claros, uno, hay que respetarle la posición que ellos tienen. Lo que sí es una posición muy desacertada, muy equivocada, que puede llevar al país a la stagflation, o sea, a la recesión con inflación. Bueno, el mes pasado aparece la DGI diciendo que la recaudación, el superávit fiscal, superó al superávit fiscal de marzo del año pasado en el 53%, y que fue de 2.200 millones de pesos. Pero dentro de esos 2.200 millones de pesos
hay 1.200 millones que el Banco Central le giró al Tesoro, que eran las ganancias por la reserva que tiene el Banco Central en el exterior. O sea, que si tomamos el superávit fiscal de marzo del 2008 con respecto al de marzo del 2007, en realidad fue del 20. Si le agregamos la ganancia del Banco Central, que no son del Tesoro, da 53, pero es lo que se llama una mentira o contabilidad creativa. La economía argentina está en una inflación de entre 25, 30, 35. Si se toma el mes de marzo, estamos en una inflación anualizada del 35%. En abril tenemos un arrastre del 2,2%, que certificaría esta inflación del 35%, y como todos los economistas ortodoxos y heterodoxos señalan, es el principal problema que tiene la economía argentina, la inflación. Bueno, pero tanto el presidente del PJ, Néstor Kirchner, como la presidenta de la Nación no quieren encarar una lucha antiinflacionaria, porque encarar una lucha antiinflacionaria significa bajar el gasto público, significa enfriar la economía, y ellos quieren tener la economía a full para que la gente gaste, el consumo esté a full y la gente esté contenta y siga contenta con el gobierno. O sea, en los planes del gobierno nacional, tanto el presidente del PJ como la presidenta de la Nación no figura por ahora el tema de bajar el gasto público, de enfriar la economía. Porque, bueno, son 5 años seguidos de crecimiento del 8%, 9%, el último año del 7%, y ellos piensan que con el precio de los commodities la Argentina permanentemente puede crecer al 7 o el 8%. Yo creo que este año la Argentina va a crecer al 6%, pero bueno, ellos están en todo su derecho de pensar que este crecimiento no se para nunca por el alto precio de los commodities. Bueno, por lo tanto no quieren encarar una lucha antiinflacionaria como sí querría el presidente del Banco Central, Martín Redrado, o como dice Alberto Fernández que querría Martín Lustó, el actual ministro de Economía. Bueno, sin embargo, esta inflación es muy peligrosa porque una inflación de arriba del 30% va a enfriar la economía de la peor manera, porque ya les dije que el presidente del PJ y la presidenta de la Nación no quieren enfriar la economía, pero si siguen con esta alta tasa de inflación, la economía se enfría sola y de la peor manera, con lo cual puede terminar en una stagflation, o sea, recesión con inflación, cosa que dijeron el otro día en el programa Dos Voces Eduardo Conesa y Eduardo Curia. Bueno, se habla del relanzamiento del gobierno con un cambio de gabinete, y se habla que Alberto Fernández, que el otro día, aparte de la reprimenda de Néstor Kirchner, Víctor Santamaría, el del sindicato portero de la ciudad, su mano derecha, lo criticó duramente porque el PJ Capital consiguió pocos cargos en la estructura nacional del PJ, con lo cual Alberto Fernández está bastante golpeado. Ahora, el reemplazante de Alberto Fernández en la jefatura de gabinete sería Carlos Zanini, el secretario legal y técnico de la presidencia, de gran formación intelectual, militó en la izquierda pro-china en los 70 y ahora fue presidente del Tribunal Supremo de Santa Cruz y de la extrema confianza de Kirchner y de los nacidos y criados en Santa Cruz. Bueno, ahí caería también el ministro de Economía. Es posible que Néstor Kirchner haya hablado con Martín Redrado, porque es un hombre que tiene un apoyo muy grande de la Unión Industrial y de todos los empresarios, pero Martín Redrado, si no hay un plan antiinflacionario, no lo va a aceptar, como dice hoy Carlos Pañi en La Nación, pero sí podría aceptar Eduardo Curia. Eduardo Curia plantea que la inflación de este año está jugada, que hay que plantear una meta bianual de inflación y bajar el gasto público para el 2009 y bajar la emisión de moneda para el 2009, con lo cual lo coloca ahí. Bueno, por hoy ya les comento cómo está la cosa, y la economía la inflación es el principal problema del gobierno. Gracias.